a tratar el día de hoy. Arturo está en línea, entonces como para de una vez empezar. Arturo, ¿está en la línea? ¿Le puedes darle pase a la línea a Miguel ahí para...? Aquí estamos, aquí estoy. Sí, yo creo que... Y puedo compartir, o sea, estoy listo. Pues. Bueno, ¿Cómo están? ¿Todos ya están ¿Qué número? ¿estamos listos para arrancar? Ahorita nada más para que todos sepan, vamos a ponerlos a todos en mute, excepto a Arturo, para que él pueda dar su charla. Y si al final él quiere hacer un comentario, entonces puede quitar el botón de mute y hablar. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿quieres que empecemos con la oración del Espíritu Santo, Arturo? Sí, yo quería comentarles unas cosas. Okay. El tema que vamos a conversar hoy es un tema que evidentemente nosotros conocemos es por las revelaciones, por lo que dijo Jesús, por las experiencias y evidentemente por lo que dice la iglesia. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine a todos, abra nuestros entendimientos, para que podamos tener esta conversación, o sea, enriquecedora para todos. Pues. Y que sea Él que se comunique a nuestros corazones y nos presente el cielo y nuestro destino como esperanza, como el caminar de todos nosotros. ¿Okay? Entonces yo quería pedirle a Erika y a Hugo que si pueden hacer la oración del Espíritu Santo para que conversemos, sería buenísimo. Con todo gusto. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y nos darás una nueva vida. Y renovará los No, de la la tierra. paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. San Pablo Apóstol. Ruega por nosotros. María, Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Hugo, ¿me puedes dar acceso de host o de presentador? Pues no puedo compartir la pantalla. Co-host. Sí, co-host. Ya, ahí va. A ver ahí, Arturo. Ok, sí, ahorita la tengo. Ya, perfecto. Déjame compartir. Ok, ¿ven mi pantalla? Sí. Perfecto. Yo quería, o sea, hagamos esto también un poco interactivo, ¿no? Yo quería pedirles que, como en otras presentaciones, tengan su Biblia y en este caso su catecismo también a mano. Podamos estar haciendo referencia constante a ello, ¿no? Y leyendo directamente de la Biblia. Por eso, yo quería pedirles, aunque arrancamos los anfitriones están diciendo que estemos mute, o sea, si quieren pueden salir de mute, los que tengan ruido en su casa o cosas, bueno, cierren ustedes su micrófono, pero realmente la idea es que todos podamos participar y preguntemos en la medida que las preguntas vengan. Pues. ¿Les parece? Claro. Ok, bueno, vamos a empezar. Esta charla, la vez pasada, en junio, hablamos del purgatorio. Estamos hablando en una secuencia de charlas que llamamos los novismos. Es decir, lo que pasa después de la muerte. O también se conoce como la postrimería. También se conoce como la postrimería. Esto es básicamente hacia dónde vamos cada uno después de la muerte. En este caso hablamos del purgatorio, ahora vamos a hablar del cielo. La próxima, evidentemente, es el infierno. Entonces, en este caso, esta es una charla muy bonita y definitivamente es nuestro destino final. Fíjense que las otras no digo yo como nuestro destino, porque las otras no deberían ser nuestro destino. Este debe ser nuestro destino, el cielo. Entonces, hoy vamos a conversar en ese mismo sentido, justamente como es
y yo, de la estructura de la presentación puse, o sea, primero hablar de nuestro propósito, cuál es nuestro propósito acá en la tierra. Después sí entrar un poco en lo que es el cielo. Y después voy a hablar un poco sobre lo que es el alma y el cuerpo, porque esto es clave para entender cuál es ese camino y por qué es nuestro destino final. Y al final tengo una lámina que es la esperanza del cristiano. Esta lámina no tiene, verán ustedes, ningún tipo de contenido. La idea es que conversemos un poco, hagamos una pequeña meditación, una pequeña conversación. Reflexionemos sobre lo que tenemos actualmente, las cosas que están pasando y cómo nosotros, cristianos, siempre debemos tener la esperanza independientemente de las cosas que estén alrededor. ¿Ok? Entonces, bueno, comenzamos un poco con nuestro propósito. Si nosotros vemos un poco, se supone que esta lámina debía salir por parte. Si nosotros observamos por un momento, vemos alrededor, ustedes ven que, por ejemplo, no sé si hay biólogos en la presentación o médicos. O sea, cada criatura tiene un propósito en la vida, ¿verdad? Todo está en este mundo por un propósito. O sea, ustedes pueden decirme, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de una mosca? ¿Alguien? El propósito de una mosca tiene dentro de un ecosistema, y yo no soy biólogo evidentemente, pero dentro de un ecosistema ellos están en una parte que es muy importante, que es la descomposición, lo que hace que evidentemente los desechos pues se puedan regenerar, o sea, vayan y generen vida al descomponerse y ser nutrientes para que la vida continúe, y eso es muy importante en el ciclo. Fíjense que uno cuando ve las cadenas de los ecosistemas, ve que el más pequeño de los elementos se corta y evidentemente afecta a todos los demás en el ecosistema, incluso a toda la biosfera, pues a todos los seres. Hay un incremento en la población de las abejas y hay un problema. Hay un decrecimiento de la población de las abejas y también hay un problema. Es decir, todo en la creación tiene un propósito. Pero ¿alguien me puede decir cuál es el propósito del ser humano? El ser humano en esta creación no es necesariamente un depredador de alguien específico, no forma parte, está al tope de la cadena, de todas las cadenas, pero el ser humano en sí no forma parte de ninguna de ellas. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Acá. Fíjense que cuando fue la creación, Adán y Eva, Dios le dice, resulta que una parte en el Génesis, podemos ubicar la lectura, le dice, o sea, Dios le dice a Adán, nombra a todos los animales, y él en efecto va, eso está al principio del Génesis, lo podemos buscar, aquí está la Biblia, y él nombra a todos los animales, y le dice, y dice que Dios ve a Adán, ve al hombre, y lo ve triste. Y él dice, el hombre dijo que se siente solo. ¿Por qué se siente solo? Si evidentemente estaba estaba nombrando a los animales, veía que habían otras cosas, pero él se siente solo. Resulta que el hombre no es como los animales. El hombre es diferente. El hombre está llamado a, como dice, dominar la tierra. ¿Y qué pasa cuando en el Génesis? ¿Qué ocurre en este momento? En lugar, él pudo haber pensado que era, no sé, un mono, ¿cierto? Pero no piensa así. Él piensa, yo soy diferente y en este mundo estoy solo. Y entonces Dios le hace una compañera, que es de su mismo. Y él dice al final, finalmente alguien, carne de mi carne, cuerpo. Es decir, el hombre es aparte. El hombre no es lo mismo que el otro. Esto es, digamos, como teología básica de lo que es la esencia del hombre. El hombre no es un animal. Entonces, el hombre tiene otro propósito, que evidentemente su propósito, primero que todo, el hombre es libre. El hombre es el único ser en la creación visible que le puede decir no a Dios. ¿Han pensado en eso? Es el único ser que es capaz, que puede decirle no a Dios. ¿Qué significa esto? Que tiene una libertad que no tienen los animales. Por ejemplo, si usted tiene un león, ustedes han visto esos domadores de leones, y hay
Y hay videos donde sale que incluso los leones lo quieren, lo abrazan y todo. No le dé comida a ese león por un día y verá cómo esa es la última vez que abraza al león. ¿Por qué? Porque el instinto es más fuerte que lo que sea que el león pueda sentir. El instinto, el animal es esclavo del instinto. El hombre no. El hombre puede hacer dieta, el hombre puede hacer un ayuno. Y es ahí el valor del ayuno. Cuando uno hace un sacrificio, uno está el espíritu dominando a la carne que quiere comer. El león no puede hacer ayuno. ¿Sí? Entonces, esto es una cosa que nos hace pensar que siendo el hombre libre, el único que le puede decir que no a Dios, entonces definitivamente su propósito es diferente, su propósito no es de acá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace cuando la persona cumple su propósito? ¿Qué es? Cuando cualquier objeto, para lo que fue creado, cumple su propósito, uno puede decir que es feliz porque cumplió su propósito. Cuando un médico que estudió para ser médico salva una vida, se siente feliz. ¿Por qué? Porque cumplió su propósito. Cuando un ingeniero es capaz de construir algo y lo ve creado, eso que creó que antes no existía, que ahora existe, lo llena de felicidad. ¿Por qué? Porque cumplió su propósito. Entonces, yo les pregunto, si fuimos creados por Dios libres, si no tenemos un propósito visible como ser humano, dentro de esta creación no formamos parte de ningún ecosistema, ¿cuál es nuestro propósito? Entonces dice el catecismo, lo primero que dice el catecismo es precisamente, no sé si alguien tiene el catecismo a la mano. Si lo pueden ubicar, pues ahorita voy a leer pero después la idea es que lo vayamos leyendo, ¿ok? Entonces, lo primero, el catecismo empieza de esta manera. El primera parte del catecismo, el primer párrafo dice, la vida del hombre, conocer y amar a Dios. Entonces dice la primera parte, Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga una parte en su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre. Le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle y a amarle con toda su fuerza. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la iglesia. Lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador, al llegar la plenitud de los tiempos. En él y por él llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y por tanto, los herederos de su vida bienaventurada. ¿Qué tal? No, o sea, no hay duda de por qué nos encontramos propósito aquí en la tierra, porque nosotros no pertenecemos a esto, nosotros estamos para gobernar esto. Más, nuestro propósito está en encontrar a Dios, en unirnos con Dios, en ser sus hijos adoptivos, en ser los herederos de su vida bienaventurada. Entonces nosotros, como bien dice San Agustín, nuestro corazón no descansará, no descansa hasta que descansa en Dios. Él dice hasta que descanse en ti, porque él está hablando, eso es en las confesiones de San Agustín de Hipona. Entonces, esto es trascendental, porque significa, y todos sentimos este vacío en nuestro corazón, que no lo llena nada, porque nunca encontramos nuestro propósito. ¿Por qué? Porque estamos en un destierro y en nuestro caminar solamente estará lleno nuestro corazón cuando esté lleno de Dios, cuando lo encontremos. ¿Por qué en la conversión uno siente como una paz? ¿Por qué siente uno una paz cuando efectivamente está convertido y va al Santísimo o va a la misa? ¿Por qué siente una paz cuando comulga? Cuando está convertido y no está, ya ha superado los pecados mortales y ha minimizado los veniales o eliminado los veniales. ¿Por qué? Porque esa paz viene de Dios. Mas todavía no estamos llenos, porque no podemos estar llenos en este mundo donde hay retos, dificultades y todo. Solamente vamos a estar cuando lleguemos a Dios. Entonces, si vamos y vemos, por ejemplo, alguien tiene la Biblia, puede leer lo que dice el Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 19.
Mira, aquí dice, Yahvé no se avendrá a perdonarle porque la ira y el cielo de Yahvé se encenderán contra este hombre. Toda la imprecación escrita en este libro caerá sobre él. Deuteronomio, ¿no? Ah, Deuteronomio, ¿no es ese? ¿Estoy leyendo mal? Ah, no, mira, estoy leyendo el 29, permíteme. El 30. Perdón. versículo 9. No, 19. 19. Perdón. No problem. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, y eso se lo está diciendo después que les ha hablado de lo que es de lo que son los mandamientos. Entonces, Dios les está diciendo, Dios crea los mandamientos, crea para que tengan vida. ¿Dónde tienen la vida? En el cielo. Para que sean felices. No sé si puedes seguir leyendo ahí. Estoy buscando acá. Amando Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en eso está tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, evidentemente, la idea era llegar a esa tierra de Canaán, pero ese no es el destino final. Esa tierra prometida, ¿cuál es? La tierra que viene después, Jesús, y abre el cielo para que podamos regresar ¿a dónde? Si alguien me puede decir. Para que podamos llegar ¿a dónde? A nuestro destino final. A nuestra casa, a la casa del Padre. Al ¿Okay? cielo. Entonces, esto es muy trascendental, porque nosotros no podemos ser felices hasta ese momento. Ahora, si nosotros vemos, ahora que empezamos ya al principio con el Antiguo Testamento, vamos un poco al Nuevo, y si alguien puede leer Apocalipsis 19, 6, 9, sobre ese destino final. Apocalipsis 19. Del 6 al 9. Apocalipsis 19, versículos 6 al 9. Y oí el ruido de la muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos. Y decían, aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosles gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado. Y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, ahí vemos que nuestro destino es justamente regresar a la casa, a ir al cielo. No hablo de regresar, no es regresar, es ir al cielo. Es encontrarnos con Dios, pero encontrarnos, fíjense que Él lo describe como una boda, las bodas del Cordero, donde Cristo tiene la boda ¿con quién? Con la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos cada uno de nosotros que hemos llegado al cielo. Cuando hemos llegado al cielo, la iglesia es más, la iglesia estamos ahorita, la iglesia militante, la iglesia purgante que está en el purgatorio y la iglesia triunfante que está en el cielo. Son los tres niveles de iglesia. Al final, después del juicio de la segunda venida de Jesús, pues vienen todos esos vestidos en blanco que habla en el Apocalipsis. ¿A qué? A encontrarse, a llegar a su destino, a encontrarse con el Cordero y vivir felices por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque cumplieron su propósito. Llegaron, ahora están llenos de Dios. Ahora, si alguien puede leer Efesios 5, 22, 23. Bueno, si quieren yo. Efesios capítulo 5, imiten a Dios. Versículo del 22 al 23. Ajá. Sean así las esposas a sus maridos como al Señor. Maridos amen a sus esposas. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador.
Así es. Aquí estamos hablando y en una parte llega y dice, este es un gran misterio, y me refiero al de Jesucristo y la iglesia. Fíjense cómo amó Jesús a la iglesia. Murió por ella, ¿no? O sea, el máximo sacrificio. Entonces nosotros, incluso nuestro matrimonio, como estamos ahora, no es otra cosa que un símbolo de esa unión con Cristo, como la iglesia, como un solo cuerpo. Y en muchas partes hablan todos los evangelistas, e incluso Pablo en sus cartas, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Pablo lo habla muy claramente, por ejemplo, en Corintios. Somos parte del cuerpo de Cristo, es decir, es una unión completa. Pero esa unión es una unión de total felicidad, absoluta felicidad. Entonces, ese es nuestro propósito. Entonces, ¿por qué les digo esto? Esto es clave para entender lo que vamos a ver al siguiente, sobre qué es el cielo. Entonces, si vemos en el catecismo, en el 1023, dice, en 1024, el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha, es decir, de felicidad. Es decir, ¿por qué yo estoy haciendo referencias únicamente en el catecismo y en la Biblia? Porque hay muchas cosas que se dicen y uno puede estar libre de creerlas o no creerlas, pero esto es el producto de la sabiduría de la iglesia y de la interpretación de la iglesia a la cual nosotros debemos creer. Entonces, no es que lo estoy diciendo yo, no quiero de hecho poner opiniones, sino estoy mostrando esto que son hechos. ¿Qué dice el catecismo? Vámonos a la fuente. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Entonces, estamos viendo que el cielo es realmente la plenitud de felicidad, lo que llena nuestro corazón. Y por eso, ¿por qué? Porque estamos cumpliendo nuestro propósito. ¿Lo ven? ¿Tiene sentido? Hay otras lecturas que dentro del mismo catecismo, en la misma área, en el 1023, yo no sé si alguien tiene el catecismo a mano y puede leer el 1023. Sí, aquí lo tengo. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. Exactamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? ¿Puedo llegar o puedo no llegar? ¿De quién es la decisión de no llegar? De uno mismo. Ahí está diciendo, los que están en gracia, los bienaventurados van a llegar. Es la promesa de Cristo. No solamente es la promesa, sino que Cristo mismo lo demostró con su muerte y resurrección. Entonces, depende de nosotros. Y nosotros tenemos que orar para la gracia para que el Señor nos dé la fuerza, pero depende de nosotros. Porque ya Cristo hizo su parte. Y es ahí cuando dice que nosotros tenemos que cargar un poco la cruz de Cristo. ¿En qué sentido? Claro, tenemos que pasar por este destierro también. Y tenemos que tomar la decisión de seguirlo y encontrarlo. ¿Me explico? Entonces, esto es importante que lo tengamos claro. Puede llegar o puede no. Nuestro propósito es llegar, pero alguien puede decidir no llegar. ¿Ok? Entonces, es importante ahí. ¿Alguien puede leer 1 Corintios del 2 al 9? Yo te lo leo. Dale. Dice, más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Entonces, quiere decir, no lo vemos nosotros. Lo que nos está diciendo ahí Pablo es que nosotros no somos capaces de ver el cielo ahora, no porque el cielo no esté ahí, sino porque no estamos para eso. Dice Santo Tomás de Aquino, eso lo voy a hablar en la otra parte, pero dice Santo Tomás de Aquino que después de la muerte se logra un nivel de conciencia infinitamente superior. Y es ahí donde los bienaventurados, los que han vivido una vida en gracia, llegan a tener la capacidad y que van al cielo, ese entendimiento se hace tan amplio que es capaz de ver a Dios. Entonces, con la misma visión, ¿quiénes son los que están enfrente de Dios? Los ángeles, que son espíritu puro. Es decir, ellos no tienen ojos, ellos no tienen algo material, sin embargo, son capaces de ver cara a cara a Dios. Y ahí nos dice Pablo que ningún ojo vio, pero está ahí, y es ahí donde está la fe. Dice Juan también que lo veremos tal cual es, porque seremos como Él. Que eso es lo que vamos a tocar ahora un poco más adelante.
Entonces, ¿y quién puede leer la primera carta de Timothy, capítulo 6? Por ahí vamos. El 6. Sí. ¿Y luego cuál versículo? Sí, lee el 6, lee el capítulo 6. ¿Todo el capítulo? Sí, ahí lo damos cuando sea. Todos los que están como esclavos bajo el yugo de la servidumbre consideren a sus dueños como dignos de todo respeto, para que no se blasfeme del nombre de Dios y de la doctrina. Ujú. Los que tengan dueños creyentes no les falten al respeto por ser hermanos, sino al contrario, que les sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios los que reciben sus servicios. Esto debes enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa y no se atiende a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias y sospechas malignas. Discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Sí. Y ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente con lo que se tiene. Okay. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Uh-huh. Yo creo que ahí podemos parar un momentico, Erika. Claro. En este punto es un punto bien importante porque el cielo es más, que es un poco lo que se resalta acá, no es algo material, no es algo, es un supremo bien porque es nuestro propósito, pero no es algo material que se obtiene. Cuando nosotros nos permitimos y ponemos las cosas materiales por encima de Dios, pues lo que hacemos es alejarnos de eso que tenemos que evolucionar para llegar. ¿Lo ven? Entonces, en esto Pablo, perdón, le dice a Timoteo insistentemente en su enseñanza que esto es importante. No significa que no lo quiero, no aprecio las cosas materiales. No, las cosas materiales son son objetos que necesitas para hacer lo que sea que quieras hacer, pero no les puedes dar el corazón. ¿Okay? Entonces, buscando Apocalipsis 22, en Apocalipsis 22, 4, vamos a ver acá, 22. Entonces en Apocalipsis 22, 4 dice, verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque Dios mismo será su luz y reinarán por los siglos para siempre. Es decir, en el cielo, Dios los llena tanto que brillan, tienen el nombre en la frente, son de Dios. ¿Ok? Entonces, esto es, y podemos seguir viendo, no quiero seguir porque ya no pasamos 26 minutos. Pero Dios llena, este es nuestro propósito, donde nosotros llegamos al estado supremo de dicha. Y donde nosotros efectivamente cambiamos, nos hacemos de tal manera que somos capaces de ver a Dios tal cual es. Y es ahí en que llegamos, en que estamos plenos. ¿Okay? Ahora, el cielo es un lugar, mucha gente se pone a ver, oye, que si el cielo que es arriba, que es abajo, el cielo ni es arriba, ni es abajo, ni nada. Es más, una de las cosas que tienen que observar, que vamos a hablar en el próximo punto, es que ya después de la muerte, ya el alma no está limitada a espacio y tiempo. Es decir, esto no puede ser un lugar porque un lugar es algo físico. Esto es más bien un estado de una conciencia plena, ahora sí viendo la realidad y lleno de absoluta dicha. Por ejemplo, los ángeles, que dice, los ángeles que están y que son los que ven a Dios son puro espíritu. ¿Ok? Y ellos son capaces de ver a Dios sin los ojos. Entonces, nosotros seremos capaces y tendremos esa conciencia. ¿Para qué? Para poder irnos de ahí. Esto lo dice en muchas partes. Podemos leer el catecismo en el 1040, que hay un punto bien interesante en el 1040 que nos habla de... El juicio final. Ajá, sí. El juicio final
sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces, Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de todas las economías de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfará de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Es la magnitud de lo que Miguel acaba de leer. O sea, esto es, por eso es que es un estado, una transformación donde somos capaces de ver mucho más y de comprender mucho más, infinitamente más de lo que podemos ver ahora. Eso lo dice el catecismo. No es que alguien se lo imaginó, no, lo dice la Santa Iglesia. Después de la muerte, aquellos que están en gracia, bueno, adquieren siempre todo el mundo una conciencia mucho mayor, pero aquellos que están en gracia la adquieren de tal manera que al llegar al cielo son capaces de ver a Dios y de ver toda la obra, ver todas las cosas y todas las cuestiones. Y esto sí es un poco que libre de creerlo o no creerlo. Personas que han, y santos que han tenido una experiencia mística, que han tenido la experiencia de la muerte y regresado, dicen que, pues, evidentemente ellos fueron capaces, y gente que fue capaz, que son capaces de ver sus pecados como personas, y de que conocen absolutamente, y que pueden ver otras almas, y que son capaces de ver todos los pecados que habían hecho. Es decir, hay un estado de conciencia diferente, definitivamente. Entonces, la muerte, para el cristiano, lejos de ser algo de temor, es algo de que es nuestro continuar. Estamos continuando. Ahora, hay tres versículos que son importantes, donde, ¿qué dijo Jesús del cielo? Que me gustaría que los leyésemos. No sé si alguien puede leer el primero, que es el 13:44, que es él dice, el que encuentra un tesoro en el terreno. Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Buenísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que efectivamente encuentra el cielo, encuentra que va a encontrar el cielo, su felicidad es tal que evidentemente se despega de las cosas materiales. Y dice, vende todas las cuestiones. ¿Qué significa vende todas las cuestiones? ¿Realmente ustedes creen que si alguien va y vende todas las cuestiones, ahora sí me voy a dedicar aquí a Dios y voy a agarrar, realmente es que va a llegar al cielo? No, no es así. Si no tiene un cambio de corazón, no efectivamente te transformas, por más que vendas todas las cosas no llega. Entonces, porque no es un tema material. Lo que estamos hablando aquí, esto es un tema espiritual, esto es un tema de otra dimensión. Entonces, lo que él está diciendo es que en tu corazón, rompas las ataduras a las cosas materiales que te impiden encontrarlo. Si realmente encontraste el tesoro, eso debería ser algo natural. Entonces, por eso es que el proceso de la conversión es un proceso de toda la vida, porque ese proceso se llega. No es que pasa, algunas personas tienen la gracia de que le ocurre de un momento a otro como Pablo. Su transformación fue inmediata. Otras no, otras tenemos que caminar por la vida, tener experiencias, pasar dificultades, tremendas dificultades para empezar a encontrar y empezar a entender el misterio y convertirnos de verdad. ¿Quién puede leer el siguiente versículo? El 45. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. Ok. Entonces, ¿eso qué nos dice? Nosotros tenemos que buscar el cielo. ¿Qué significa? El comerciante que busca perlas finas, ¿a ustedes les parece que eso es un trabajo fácil? ¿No les parece que mucha gente tiene que estar y compite y tiene que estar y estrés y todas las cosas? Entonces resulta que hay que trabajar para buscarlo. Eso es lo que nos está diciendo en este versículo. Hay que trabajar para buscarlo, pero está ahí. Jesús nos está diciendo, está ahí y todo, y lo dice, es un tesoro. Entonces hay que trabajar para buscarlo. ¿Quién puede leer el 47? Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases.
¿Y después qué dice? Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. Está claro que ese es el juicio final. Lo tienen claro todos. Es decir, fíjense la secuencia. Es el mismo capítulo, el primero. El que lo encuentra, su felicidad es tal que deja las ataduras a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque está buscando las espirituales. No significa que salgo y voto todo. En otra parte dice, deja a tu padre, a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos y busca a Dios. Eso no es. El que hace eso, más bien está cometiendo un pecado grave, porque la responsabilidad que nosotros como padres tenemos y como esposos es velar por nuestra familia. Entonces, sin embargo, en nuestro corazón, Dios tiene que ser primero. Y en ese proceso es cuando se transforma. Es decir, entonces aquí tenemos uno. Deja los apegos, en tu corazón deja los apegos materiales. Dos, entiende que el cielo no es que es un regalo, y listo, lo tienes ya porque eres humano. No, puedes no tenerlo y tienes que hacer un esfuerzo para encontrarlo, como el que busca piedras preciosas. Y tercero, ese esfuerzo que hiciste va a un juicio, donde puedes llegar al cielo y puedes no llegar al cielo, dependiendo de cómo fue tu esfuerzo de corazón o no, donde tu transformación fue real o no. Entonces, Jesús es muy claro. Uno, es un tesoro. Dos, no es material. Tienes que trabajar para buscarlo. Tienes que trabajar para buscarlo. Y tienes dificultades para llegar a él. Y por último, cuarto, hay una prueba que tienes que pasar. ¿Ok? Entonces, ahora quiero entrar un poco en el punto sobre lo que es alma y cuerpo. Porque yo consideré que esto es muy importante porque hay gente que piensa, oye, bueno, cuando uno se muere, entonces uno se transforma como en un ángel y va al cielo. ¿Cuántos creen eso? Pongan las manitos en la cuestión. ¿Cuántos creen que cuando uno se muere se transforma como un ángel que va al cielo? Y después es un ángel y ya es un alma, porque es el alma que vive en el cielo. ¿Bien? Bueno, parece que nadie. Siempre lo veo en mucha gente piensa de esa manera. Hay otra gente, como dice, hay los protestantes que dicen que la persona cuando se muere se queda dormida. Y es cuando viene en la segunda venida de Jesús que Dios lo despierte, entonces cuando va a su juicio. ¿Alguien ha escuchado eso? Se los digo porque eso ocurre y confunde a muchos católicos. Lo que pasa es, si ustedes ven Mateo 22:30, dice, le pregunta, les recuerdo el background de esta parte. Llegan los saduceos y este es en el punto donde ellos para probar a Jesús le dicen, había una mujer que se casó, que estaba casada con un hermano, que eran 7 hermanos, se murió el hermano, después vino el otro, se casó porque la ley de Moisés decía que se debía casar con un hermano. Y se casó y se murió el hermano también. Y después con el otro, y con el otro, y con el otro, hasta que llegó al 7 y se murieron los 7 y después se murió ella. Entonces le dicen, porque ellos para burlarse dicen, entonces ¿con quién está casada en el cielo? Entonces le dice Jesús en Mateo 22:30, le dice, en el cielo, en la resurrección, ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, ya la felicidad plena, ese matrimonio que es nada más, que es un símbolo de la unión en el cielo, ya no está más, porque ya están en plena felicidad todos juntos. Si uno está con su esposa, pues ya somos los dos santos y estamos unidos con Dios. Ya nuestra relación es con Dios completamente, estamos absolutamente llenos de Dios y estamos totalmente felices. ¿Sí? Entonces, esto nos dice, y nos dice Jesús también, dice, en el catecismo, digamos, hasta la segunda venida, ¿qué pasa cuando la persona muere? En el catecismo 9, en el párrafo 997, dice, ¿qué es resucitar? Dice, en la muerte, separación del alma y el cuerpo. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Piensen en esto, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas,
por la virtud de la resurrección de Jesús. ¿Sabían esto? El alma se separa por un tiempo hasta la segunda venida, donde el cuerpo se le da de nuevo el cuerpo, ese mismo cuerpo, pero ahora un cuerpo redimido, lo cual vamos a ver ahorita. Y dice, eso no puede ser así, bueno, nos está diciendo el catecismo, pero nosotros lo decimos cada vez que rezamos el credo. No, eso fue lo que le dije yo. Cada vez que rezamos el credo. Entonces, ¿qué decimos al final del credo? Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. No estamos diciendo solamente la resurrección de los muertos, como decimos en el otro credo. Decimos la resurrección de la carne y la vida eterna. Es decir, nosotros mismos en nuestro credo estamos profesando que efectivamente la carne también va a resucitar. Entonces, ¿por qué? Porque en la segunda venida, cuando viene el juicio, entonces dice el catecismo también, en ningún punto la fe cristiana encuentra más oposición que en la resurrección del cuerpo. No es el tema de la hostia, en la resurrección del cuerpo. Es comúnmente aceptado que la vida de la persona humana continúa en forma espiritual después de la muerte. Pero ¿cómo es eso que nosotros podemos creer que este cuerpo tan visible mortal puede ascender a la vida eterna? Entonces, es más, si hacen una exhumación del cuerpo, ven que efectivamente el cuerpo sigue ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Jesús resucita también en cuerpo. Ustedes recordarán, esta escena que están viendo ahí, ¿cuál es? Es la escena donde Santo Tomás, la semana anterior, había dicho, hasta que no meta los dedos en sus heridas y todo, no voy a creer que es Jesús, que es el Señor. Entonces aparece la semana siguiente, es Jesús y le dice, ok, Tomás, mete tu dedo. Y donde él dice, Señor mío, Dios mío. Fíjense esa precisa que es un poquito, como dirían acá, gross. Él está metiendo la mano donde está la herida de la espada. Ese es su cuerpo. O sea, no fue que el cuerpo llegó, un cuerpo sin ningún tipo de rasguño, y es un cuerpo nuevo. No, es él. Ahora, fíjense que yo digo, es él. Y dice también, dicen los apóstoles en su momento, ustedes lo pueden leer en la Biblia, es él. ¿Por qué es él? Porque uno es alma y cuerpo. Uno no es un ángel, uno es un ser espiritual en un cuerpo. Y ese cuerpo es de nosotros para toda la eternidad. Entonces, esto es un punto crucial en nuestra fe. Nosotros vamos, antes de la segunda venida, nosotros vamos al cielo en espíritu. O sea, nuestro espíritu se separa. Eso no se supone que iba a ser así, pero es así ahora. Y después recibimos nuestro cuerpo. Déjenme darle otro ejemplo. Fíjense ese cuerpo redimido que tenía Jesús. El cuerpo es el mismo, en sentido de sus capacidades. Jesús era capaz de aparecer en sitios, las puertas cerradas, es decir, la capacidad de atravesar puertas, era capaz de cambiar de forma. ¿Lo ven? Que los discípulos de Emaús no lo reconocen. Cuando están en la barca que saltan, que están pescando, no reconocen, sino cuando Juan dice es el Señor, pero lo dice porque en su corazón lo siente. Y Pedro se lanza, que estaba y se viste, y se lanza a nadar a llegar a la orilla. ¿Recuerdan esa parte en esa lectura en la Biblia? ¿Por qué? Porque él era capaz en ese nuevo cuerpo, pues ya no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo. Entonces, vamos a ver, pero pueden pensar, bueno, pero ese es Cristo, pues, ¿me entiendes? Es Dios mismo. Entonces, ¿y la Virgen María? La Virgen María se aparece en Guadalupe, se aparece en México, y parece como luciendo como la nueva raza que une a los indígenas con los españoles. Y entonces, Guadalupe. En Francia, en Lourdes, aparece como una francesita. En Fátima aparece como una portuguesita. En Akita, Japón, aparece como asiática. Y así sucesivamente. Es decir, de ahora, la forma, el cuerpo de la Virgen María, como es un cuerpo redimido, ya no está limitada, ya puede aparecer donde quiera, ya puede salir donde quiera, no está limitada en tiempo, espacio, ni en forma. Pero ese es su cuerpo, el mismo que tenía aquí en la tierra. ¿Dónde otras personas hemos visto que esto es así? ¿Quién más está en el cielo con cuerpo y alma? Que nos dice la Biblia. Bueno, ciertamente Elías
Dice en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, donde Elías efectivamente es llevado en cuerpo y alma al cielo. Pasó un carruaje de fuego, él se montó y se fue en cuerpo y alma. Está en el cielo en cuerpo y alma. ¿Dónde más vemos que Elías está en cuerpo y alma? En la transfiguración. Y de paso en la transfiguración vemos que hay otro con cuerpo y alma. De hecho, el cuerpo de Moisés desaparece y dice en la carta de Judas el Bueno, que está ahí también en la Biblia, que el cuerpo de Judas fue llevado por el arcángel Miguel, se lo llevó para que no lo adoraran, porque los judíos en ese tiempo adoraban cualquier cosa. Entonces iban a empezar a adorar el cuerpo de Moisés. Se lo lleva. Entonces el cuerpo es elevado otra vez al cielo, como también fue elevada la Virgen María. Entonces, ¿quién está también, aparentemente, según lo que dice en la transfiguración? Pues Moisés. Porque Pedro ve perfectamente claro a Moisés y a Elías. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué nos está diciendo? La experiencia del cielo es una experiencia. Nosotros eventualmente vamos a estar en cuerpo y alma. Pero ese cuerpo que vamos a recibir no es el mismo, o sea, es el mismo que tenemos ahora, pero vamos a decir supercharged, on steroids, que es capaz de hacer todas estas cosas. Y efectivamente es un cuerpo elevado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver y dicen, pues estás loco, eso no puede ser así. Fíjate una cosa que tenemos acá. Dice, la verdad sobre el destino del hombre no puede ser entendido como un estado del alma solamente, como decía Platón, liberado del alma. No es así, liberado del cuerpo, perdón. Sino que debe ser entendido como un estado definitivo y perfectamente integrado del hombre, alcanzado por la perfecta unión de alma y cuerpo. Ese es el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, si ustedes quieren ver, alguien que lea, por favor, Ezequiel 37, del 1 al 14. Esto es impresionante, porque esto no es que es nuevo, esto no es que, oye, pero en el Nuevo Testamento dice, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo pueden creer eso? Vamos a leer Ezequiel, que es el Antiguo Testamento. A ver qué es lo que dice en ese capítulo. Ezequiel 37. Dice, el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. ¿De huesos de qué tipo? El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, era muchísimo y estaban completamente secos. Eran huesos humanos, dice en otra Biblia, pero... Oh, no, esta no dice más. Ok. ¿Digo? Sí, claro. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos. Diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los llenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado. Y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo.
¿Creen esto de corazón todos ustedes? No hay nada imposible para el Señor. Esto es nuestro destino. Por eso es que vale la pena los esfuerzos que tenemos ahora. Vale la pena los sacrificios que tomemos ahora. Vale la pena superar las dificultades y nunca alejarnos de Dios. Porque esto es nuestro destino. O sea, nosotros en la segunda venida vamos efectivamente a recuperar nuestros cuerpos. Y en la segunda venida, el Señor, como dice en Mateo 25, del 34 al 40, dice varias cosas, pero lo simple es acá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, forastero y me acogiste, enfermo y me visitaste. Y le preguntan ellos: ¿cuándo, Señor, hicimos eso? Y dice: cuando se lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dice, la caridad, ese cambio de corazón que hablábamos en la charla del purgatorio, es fundamental. Entonces, pueden ustedes preguntarse: ajá, ¿y los que están condenados reciben su cuerpo? ¿Qué creen ustedes? También reciben su cuerpo, pero un cuerpo para la corrupción eterna. ¿Y dónde dice eso? Eso lo hablaremos en la próxima, no voy a entrar en detalles porque esta es una charla muy bonita, pero en una parte dice Jesús, le dice, donde el gusano nunca muere, que es cuando se refiere al infierno. Pero bueno, más o menos lo mismo, el infierno. Ok, vamos a, ahora la pregunta obvia. A ver, estamos un poco pasados, Erika. ¿Será que podemos tomar 5 minutos más? Desde luego. Ok, vamos entonces, ¿cómo llegamos al cielo? Vamos a decir lo que dice Marcos en 10:17, eso lo puedo leer yo acá mismo, ese es el de el hombre rico. Le dice: Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Entonces le dice: ya conocen los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas un injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo practicaba. ¿Qué nos está diciendo primero en esta parte? Bueno, efectivamente cumple los mandamientos, esa es la parte básica, la parte elemental. Y lo que le dice después, le dice al otro, bueno, el hombre le contestó, bueno, Jesús fijó su mirada en él, y le tomó cariño y le dijo: solo te falta una cosa, vende todo, vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Entonces, como sabemos, pues no lo hizo. ¿Qué es lo que pasa? Jesús, a todo el mundo tiene, esa es la receta para todo el mundo. No, no lo es. No lo es. En este caso, muy claramente le está haciendo una invitación a Jesús. A él, en su condición, le está diciendo: hazlo. Nada más y nada menos que el Rey de Reyes. Entonces, si tú estás cumpliendo los mandamientos de corazón, cuando Jesús se te aparece y te dice eso sin lugar a dudas, y además te dice: sígueme, guess what? Tú vas y lo haces. ¿Por qué? Porque crees absolutamente que Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces vas y lo haces. Pero no es que el que haga esto ya se ganó el cielo. Porque si no hay un cambio de corazón, como dice Pablo en una de sus cartas, yo puedo hacer los sacrificios, todo lo que quiera, pero si no tengo amor, de nada vale. Puedo tener todos los dones, puedo transformar todo lo que quiera, aparecer, tener lo que sea, todos los dones, que si no tengo amor, igualito no. Entonces, el amor es la clave acá. Y es lo que está diciendo, ese desapego y esa búsqueda de las cosas espirituales es lo que el Señor se refiere acá. Pero la parte básica que todos tenemos que hacer es dejar de pecar mortalmente. Absolutamente. Eso lo hablamos en el de purgatorio también. Básico. O sea, el examen, para pasar con 10, tengo que cumplir los mandamientos. Entonces, yo debería conocer los mandamientos de arriba a abajo, de abajo a arriba, y debería continuamente estarme evaluando si he fallado los mandamientos, inclusive los pecados veniales que me pueden llevar a un pecado mortal allá. Por ejemplo, estoy viendo estas cosas, oye, que me parece esta muchacha atractiva. Bueno, evita la ocasión del pecado, porque si llegas a pensar en una forma adúltera solamente con el pensamiento, ya cometiste un pecado, no en un mandamiento. Entonces, esto es
una cuestión que es importante, ese cambio de corazón es importante. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Qué es la otra parte? Esta es la parte, vamos a decir, básica. El que cumpla todos los mandamientos y no peque mortalmente pasó con 10. O sea, si no tenía amor suficiente, a lo mejor llega al purgatorio. No, definitivamente llega al purgatorio si no pecó mortalmente. ¿Ok? Entonces, pero si no tiene caridad, bueno, ahí te va al purgatorio. Pues. Entonces, ahora vamos a ver la otra parte, lo que nos complementa. ¿Quién puede leer Mateo capítulo 5, del 21 al 48? ¿Puedo? Vaya. Ok, Mateo 5. Capítulo 5, versículo 21 al 48. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes de hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez de los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. A ver, esa última parte, ¿es el infierno o el purgatorio? ¿Qué opinan ustedes? El purgatorio. Es el purgatorio. ¿Por qué? Purgatorio. Porque eventualmente sale, exactamente. Es el lugar donde se paga para poder pasar al otro. Todavía tienes chance. Es correcto. O sea, vas a Porque pagar, vas a sufrir, pero al final vas a salir. Arturo, porque para entrar al cielo hay que estar limpio. Tenemos que estar limpios, no podemos estar O sea, hay que estar puro. puros. Porque una persona que no lleva pecados mortales puede ser que esté limpio, más no necesariamente puro, porque tiene todavía las cosas que purgar. Puede ser una persona, bueno, pero sí, también es una cuestión de semántica, efectivamente tiene que estar limpio. Sí, sí. Ok, entonces, ¿a dónde va? Si eso puede seguir y ahí hay una cantidad de recomendaciones. Esas son justamente las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Un momento, que me voy a quedar sin ti. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona para efectivamente crecer en la caridad? Entonces, la gran enseñanza de Jesús en esa parte es que ir más allá, no solamente lo que dice el mandamiento, no matarás. Bueno, yo no he matado a nadie. No, pero los matas en tu corazón cuando los odias. Los matas en tu corazón cuando los juzgas y los desarmas. ¿Sí? Eso es lo que nos llama eso. Este capítulo 5 es un capítulo que deberíamos nosotros conocer de arriba abajo. El capítulo 5 empieza donde las bienaventuranzas como tal. Bienaventurado, y eso también es bonito leerlo, porque eso es quienes llegan al cielo. Bueno, es el primer paso. Bienaventurado y a lo que tú dices, Domingo. Bienaventurados los puros de corazón. ¿Sí? Dice ahí, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los humildes. O sea, los humildes, no los que viven en miseria, los humildes en el corazón. Porque ellos heredarán el reino de los cielos. Entonces, esas son las cosas que tenemos que conocer este capítulo 5. Esto es, nosotros que seguimos a Cristo deberíamos conocer este capítulo 5 y practicar. Entonces, en el 10:23 ya lo hablamos, ya lo revisamos, es justamente, puede llegar o puede que no. Tienes que estar en gracia. Y habla también que los que salen del purgatorio efectivamente van al cielo. Después que purificaron, pues van al cielo. Entonces, así como en el corazón, así como como cuando hablamos del purgatorio, a menos que haya un cambio, pues si de verdad queremos llegar al cielo directamente, tenemos que efectivamente tener un cambio de corazón y vivir realmente la caridad. ¿Okay? ¿Cuáles son los medios que nos fortalecen? Bueno, evidentemente ya lo sabemos, pues la oración, los sacramentos, frecuentes sacramentos, los sacrificios con propósito. Es decir, si no hay en el corazón un propósito para el sacrificio, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, no podemos hacer sacrificio porque, bueno, voy a agarrar, conseguir esto, déjame darme 2 latigazos. No, eso no funciona.
Funciona aquel sacrificio donde mi propósito es elevar mi espíritu sobre mi carne. Y sí estoy pidiendo algo porque quiero espiritualmente estar más elevado para comunicarme mejor con Dios. Entonces, tengo que unirlo con oración, tengo que unirlo con un propósito. Evitar la ocasión de pecado, como acabo de hablar. O sea, no dejarme caer, puedo cometer un pecado venial que agarre a lo mejor, oye, Santiago, pero no deje que llegara a un pecado mayor. Si yo insisto en la ocasión de pecado, pues evidentemente voy al menos a cometer el pecado, ¿no? En ese caso el mandamiento 9. No tienes la tentación de agarrarte algo, de agarrar e irme, por ejemplo, utilizar los gastos de la compañía, los que trabajan en compañía, para agarrar y tener, por ejemplo, una cena mía. Bueno, evita la ocasión de pecado, porque eso es robar. Eso es una falla a los mandamientos. Entonces, tener la devoción a la Virgen María, ¿por qué? Porque es nuestra madre y es la que nos guía y nos ayuda a vivir las bienaventuranzas como mencionamos anteriormente. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Entonces, Arturo, yo tenía una pregunta nada más para confirmar algo ahorita cuando decías que nosotros somos espíritu y somos cuerpo. Los ángeles solamente son seres espirituales, ¿verdad? correcto. Entonces, por ejemplo, cuando decimos de que, ay, mira, bueno, a lo mejor son licencias, ¿verdad? De que pasa un ángel, toma el cuerpo de alguien, o sea, si de repente piensas que sentiste la presencia de Dios otra vez, o es simplemente una persona, o sea, ellos no pueden tomar el cuerpo de nadie, ¿no? Los ángeles. O sea, los ángeles son seres absolutamente intelectuales. ¿Okay? O sea, el ángel no, primero, los ángeles de Dios nunca tomarían el cuerpo de alguien porque, o sea, eso va en contra de Dios. Lo primero que Dios, el don más grande que Dios, uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado y que Dios respeta, pero con absoluta consistencia, es la libertad. Cuando un espíritu posee el cuerpo de alguien, toma su voluntad. Okay. Entonces, eso no es de Dios. Pero, por ejemplo, cuando dice que a María se le apareció el ángel, ¿cómo lo vio ella? Se le apareció ella porque, ¿qué pasa con María? María era, o María es, perdón, ella es la bienaventurada. Ella, antes del nacimiento, a María en su concepción, se le aplicaron los beneficios de la redención de Cristo totalmente y por anticipado. Entonces María, que era la nueva Eva, estaba en el mismo estado de santidad de Eva. Entonces María es la única que podía ver al ángel cara a cara y morirse. Pero lo veía como un ser espiritual. Lo ve como un ser espiritual y como ser espiritual ellos pueden asumir una forma, ellos. Como por ejemplo se ve en el libro de Tobías, San Rafael asume una forma. ¿Por qué? Porque como son espirituales ya no están limitados a tiempo y espacio. Ellos pueden asumir una forma y aparecer que son alguien. San Rafael no se aparece como un espíritu y lo ve Tobías como un espíritu y Tobí como un espíritu. Ellos lo ven como una persona. Ellos le mira, yo soy tu familiar de no sé qué cosa y tal. Y en efecto, hay gente que dice, bueno, pero entonces está mintiendo. No, no mintió, efectivamente es. Pues somos hermanos. Nos creó el mismo padre. Entonces, ¿y qué hace él? Bueno, efectivamente él va, ayuda, lleva a Toby, y así es donde conoce a Rebeca. Y entonces, bueno, es lo que está en el libro de Toby. Pero ahí está el caso de un ángel que se aparece, pero se aparece en una forma humana para que pueda, o sea, no, digamos, todavía no se muera y efectivamente pueda hacer lo que vino a hacer. Pero es solo una forma. Es una forma, él es espiritual, absolutamente espiritual. Ok. ¿Okay? Y Gracias. el ángel Gabriel, cuando se le aparece a la Virgen María, él incluso es capaz, puede aparecerse como un, o sea, ni siquiera en una forma, porque María es capaz de verlo. Porque María es absolutamente pura. María es la llena de gracia. Entonces, para María, esa experiencia, ella conoce y sabe, está consciente de eso. Sin embargo, María, como bien hace discernimiento de espíritu, bueno, ¿qué significa esto? Pero ella está en capacidad, es la única que está en capacidad de eso. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una, Arturo. Sí. A ver.
hay mucho con este tema del cuerpo, que vamos a resucitar en cuerpo y alma. Hay una duda que a mí me asalta y es sobre el tema de la cremación o el tema de cómo deberemos ser enterrados. ¿Hay alguna pista o alguna información respecto a eso o eso no tiene ninguna importancia? O sea, la iglesia aprueba la cremación. O sea, para la iglesia es preferible el entierro, el entierro católico, donde es con el cuerpo, pero sin embargo acepta la cremación. En ciertas ocasiones, definitivamente acepta la cremación y es así. Pero con tal y se entierra en la ceniza. ¿Por qué la iglesia hace eso? Si tú te pones a ver en ese capítulo que leímos, Ezequiel capítulo 37, pues esos huesos están secos. No hay ni siquiera carne ahí. Entonces, la iglesia entiende que al menos las cenizas, que no hay nada imposible para Dios. Y que eso evidentemente va a abrir nuestro sepulcro, como dice Ezequiel capítulo 37 también, y efectivamente va a llamarlo a la vida de nuevo. Ese cuerpo lo va a entregar, ese cuerpo resucitado. La iglesia no aprueba la repartición de las cenizas. Ay, bueno, vamos a mandar estas cenizas en el mar. Vamos a hacer, eso no lo aprueba la iglesia. O sea, vamos a mandar estas cosas de esta manera. Pero el entierro de las cenizas, sí, definitivamente es católico. La cremación y el entierro de las cenizas. Y no se pueden tener en la casa. O sea, se le debería dar cristiana sepultura. Ajá. ¿Ok? O sea, se puede comprar un nicho, se puede comprar o se puede enterrar tal cual, pero lo importante es darle cristiana sepultura. Un sacerdote tiene su cuestión, tiene su sepelio y se entierra así. Eso es lo que debería ser. ¿Sí? Pero eso es católico, totalmente. ¿Algo más? Bueno, si quieren, los que quieran pueden abrir y participar acá. Yo quería poner esto ya para concluir, que es la esperanza del cristiano. Nosotros lo que nos espera es grande. Nosotros no podemos vivir en temor. Como dice San Juan Pablo II nos decía, no tengáis miedo. También lo dice Jesús, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque la batalla está ganada. Y cuando decimos la batalla está ganada significa que vamos a pasar liso, que no tenemos retos. No, hay dificultades. Pero fíjense en la Biblia y lean la Biblia con el corazón abierto. Y se darán cuenta que no ha habido un momento en donde no ha habido tribulación. Y justamente donde hemos crecido más como cuerpo de Cristo es cuando ha habido tribulación, no cuando todo está tranquilo. Entonces, sí, en efecto, ahorita estamos pasando por una situación complicada, digamos, sin precedente en nuestra vida natural, de una pandemia de estas magnitudes. Sí, efectivamente tenemos el riesgo de morir. Pero ¿qué pasa con el católico convertido? ¿Qué pasa si se muere? ¿Es malo? El que está en gracia, ¿les parece que es malo después que hemos visto lo que hemos visto? No. Vamos a encontrarnos y vamos finalmente a pasar a un estado donde vamos a tener la plena felicidad. Entonces, cuando nosotros los católicos vemos con esta dimensión, entonces empezamos con otros lentes a jugar la realidad. Imagínense un mártir, por ejemplo. Santo Tomás Moro. A mí me gusta mucho meditar sobre Santo Tomás Moro, porque Santo Tomás Moro primero no era sacerdote. Santo Tomás Moro era un hombre con muchos recursos, sumamente inteligente. Era el canciller en la corte, era abogado, pero era tan respetado porque su vida era absolutamente moral. Y ¿quién lo mata a él? Lo martiriza es Enrique VIII, porque Enrique VIII necesitaba una persona de la altitud moral de él que reconociera y dijera que lo que el rey estaba haciendo estaba bien y que lo que la iglesia le está mandando no. ¿Y qué es? Santo Tomás Moro buscó todas las maneras de zafarse de eso. Era sumamente inteligente. Más era la cuestión y buscó la manera y salió por aquí y salió por allá. Hasta que lo agarran y le inventaron un juicio. Y finalmente lo condenan. Y él dice, yo sé que me van a matar a esta cuestión. Sin embargo, entiende que lo están haciendo. Y agarró y habla y le dice, yo no puedo cambiar al rey de reyes, al rey verdadero, al rey eterno, por un rey temporal. Y ustedes me matarán, pero aquí efectivamente lo matan.
y le quitaron todo y la familia la dejaron desposeída, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay momentos de dificultad y hay momentos donde tenemos que efectivamente saber si estamos convertidos o no. Nosotros nunca hemos sido el cuerpo de Cristo no puede tener miedo. ¿Cómo va a tener miedo si tenemos justamente la batalla ganada? Entonces yo quería dejarles esto porque, o sea, este es un momento de tribulación no diferente, por ejemplo, el que tuvieron los judíos en el desierto, no diferente al que tuvieron los cristianos, al que tuvo Pedro cuando lo crucificaron, no diferente a las persecuciones de los cristianos, no diferente a las persecuciones de Pablo. Es decir, nosotros todo el tiempo, no diferente a los mártires en la guerra española, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hemos tenido todo el tiempo persecución. Esta pandemia ha pasado antes. Esto debe ser un momento de fe, de encuentro y de salir adelante. ¿Okay? De colores. De colores. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la acción de gracias para cerrar el tema. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa Amén. María, interpon tu valimiento para que todas nuestras intenciones, palabras y acciones de este día vayan dirigidas únicamente a mayor gloria de Dios. Amén. Amén. Padre, Santo. Amén. Muchas gracias, Arturo, por este tema. Muy interesante, muy interesante.